Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. También a los que nos siguen ahí en la página de Facebook de Amistades Saltillo, les saludamos. Qué bueno que se conectaron en esta noche y yo les animo a que se queden hasta el final porque también tenemos una sorpresa al final de la reunión y será algo de mucha bendición, muy edificante para todos. Y todos los que están aquí presencialmente, saludos, qué bueno verlos, un abrazo así a la lejanía a todos, qué bueno que están bien. Pues vamos a continuar con este tema de Gálatas. Nos hemos metido a estudiar este pasaje, esta epístola del apóstol Pablo a estas iglesias de esta zona que actualmente es Turquía, y son una serie de iglesias que están en el centro de lo que era Asia, así le llamaban en esos tiempos, aunque sí es Asia, pero ahí es donde estaban estas iglesias de Galacia. Y Pablo, como nosotros recordamos, si te acuerdas tú, la semana pasada que estuvimos viendo el tema de Gálatas, Pablo habló de su experiencia que tuvo cuando fue a Jerusalén. O sea, yo quiero ponerte en contexto para poder entrar en esta noche. Y el contexto es que Pablo está haciendo un recuento, una parte testimonial de lo que pasó cuando fue a Jerusalén. Allá hubo un concilio, o sea, se hizo un consejo, se armó una gran discusión por lo que estaba aconteciendo en la conversión de los gentiles. Y luego, pues ahora nos va a decir como la segunda parte de lo que pasa, pero ahora en Antioquía. Recuerda, Pablo le está escribiendo a los cristianos de Galacia, pero está haciendo un recuento de lo que pasó en Jerusalén y ahora de lo que pasó en Antioquía, como una defensa al evangelio de la gracia. Entonces vamos a orar y vamos a entrar aquí a este tema. ¿Está bien? Acompáñenme también allá en sus casas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche que nos permite reunirnos delante de una pantalla o aquí presencialmente, pero que todos como iglesia podamos conectarnos con tu palabra, conectarnos entre nosotros mismos, que tú nos des mayor gracia en el entendimiento de tu palabra y que podamos ser luz a los que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, entonces estamos diciendo que la visita de Pablo a Jerusalén estableció una gran verdad que unificó la predicación del evangelio, y lo que unificó fue que somos salvos por la fe en Cristo, nada menos y nada más. No le necesitamos agregar nada. Ese es un mensaje tan sencillo, pero que a veces lo complicamos, y lo complicamos porque queremos meterle elementos. Y si tú recuerdas, lo vimos la semana pasada, lo digo todo esto porque necesitamos entrar en el contexto. Recordemos que Pablo defendió vehementemente una discusión fuerte de él y Bernabé contra aquellos que decían, como lo dice en Hechos capítulo 15 versículo 1, dice: es necesario que los que se han convertido a Cristo se circunciden siguiendo la ley de Moisés. Entonces ellos querían añadirle esta parte del esfuerzo humano al evangelio que habían recibido. Y Pablo y Bernabé se levantan en esta discusión muy buena que se levanta ahí, y donde a final de cuentas se aprobó a su favor. Se aprobó a su favor. Recordemos que ahí se levanta Pedro. Pedro es una persona clave. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Es una persona clave porque lo que vamos a ver ahora es Pablo encarando o confrontando al apóstol Pedro por una falla que tuvo. Y es muy interesante leerlo como entre apóstoles, pues también cuando se trata de la esencia del mensaje de la palabra de Dios, es muy importante, no importando el nivel de la persona, que la persona no pierda, vaya, el peso, la esencia del mensaje de Dios. Y en este caso Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro. Entonces nos platica esto. Pedro, yo te decía, fue una persona clave. Esto lo vimos la semana pasada, pero necesito que entremos todos en contexto. Pedro fue una persona clave. Recuerda que él está en un lugar, en casa de un amigo suyo, está esperando que le preparen de comer. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 10, donde de repente tiene una visión, y en esa visión, recordemos, él ve un lienzo.
y donde hay un montón de animales, reptiles, cuadrúpedos, o sea, todo tipo de animales ahí, y escucha una voz donde le dice: mata y come, mata y come. Y él 3 veces, por segunda ocasión, niega la voz y le dice: no, yo no como eso, yo soy judío, yo solo como kosher, no puedo comer algo que sea así salido de cualquier puesto de la esquina. ¿Recuerdas eso, verdad? Y después de eso vienen unos varones por él para llevarlo a casa de Cornelio. Ya en ese entonces el Señor le había confirmado que iba a ir a casa de Cornelio. Cornelio es un centurión, es un gentil. Cuando llega ahí, él empieza a predicar el evangelio y Dios básicamente lo interrumpe, y estas personas entregan su vida a Cristo. Y no nada más eso, sino que se derrama el Espíritu Santo, y ahí él hace un comentario muy acertado, muy importante en casa de Cornelio. Dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo, esto es Hechos 10, 34 y 35, que ahora Dios no hace acepción de personas, sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. ¿Sí? Eso es lo que pasa ahí. Más adelante avanza la iglesia. Para Hechos capítulo 15 ya se ha convertido una gran multitud de gentiles, y ahora se levanta este partido dentro de los judíos para que esos gentiles que se han convertido pues judaicen. ¿Cómo? Pues con la circuncisión. ¿Sí? Pero pues es bien complicado, ¿verdad? Porque una cosa es decir: hey, este domingo hay bautizos, tráiganse una toalla, a decir: hey, este domingo tráiganse una tijera. ¿Verdad que es complicado? O sea, es muy diferente tomar un paso así. Y entonces Santiago, ¿qué hace? Santiago, que es de los que está ahí mediando todo esto. Bueno, antes de eso Pedro se levanta. Yo te digo que Pedro es una persona clave, y Pedro hace un recuento de cuando Dios lo usó hablando en casa de Cornelio y cómo vino Dios ahí y tocó a todos. En Hechos capítulo 10 versículos, Hechos 15, 7, se levanta y dice: Pedro se levantó y dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran, y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, y lo dice aquí, versículo 10, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué es? El esfuerzo humano para ganarse a Dios. La ley, el cumplimiento de todo esto es imposible. Y entonces Santiago, el medio hermano de Jesús, que se convierte ya después de Jesús resucitado, eso está en 1 Corintios 15. Sí, o sea, yo me imagino a Santiago como que: híjole, mano, mi hermano era el Mesías y nunca lo vi. Hasta después de que Jesús resucitó es alcanzado Santiago, y él, no sé si por ser el hermano de Jesús, toma una posición primordial ahí, una posición de liderazgo muy fuerte, y él es el que básicamente da el dictamen. Y dice en Hechos capítulo 15 versículo 19, ya se levanta y dice: mi consejo es que no se inquiete a los judíos para que se conviertan a Dios. O sea, no le pongan trabas a los gentiles, no le pongan cargas a la gente que se quiere convertir. Y este mensaje es como la esencia de lo que ellos están hablando, lo que yo te decía ahorita. El mensaje del evangelio de la gracia es creer en Cristo, de que somos salvos por la fe en Cristo, nada más y nada menos. O sea, no necesitamos añadirle nada. Ahora empezamos a leer en Gálatas capítulo 2 versículo 11 es donde nos quedamos. Gálatas 2:11, y aquí vemos lo que está pasando. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, recuerda, Pablo está hablándolo a los de Gálatas, pero está haciendo un recuento de lo que pasó en Jerusalén y ahora de lo que pasó en Antioquía. Jerusalén es la capital o el centro espiritual para los judíos, y Antioquía se convirtió en el movimiento gentil. La iglesia clave del movimiento gentil era en Antioquía de Siria.
Y entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Leemos el versículo 12 para ver qué pasaba. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. O sea, ¿qué pasa? Pues que llega Pedro y en la libertad que tiene en Cristo, en la libertad que hay en la gracia, comía con los no judíos. ¿Qué comía? Pues lo que ellos comían, ¿sí? Ya te lo dije la vez pasada, su caldo de mariscos con callo de hacha y una almeja y camarones y todo lo que no puede comer el judío. Y lo disfrutaba. Imagínate a Pedro así con todo, echándole limón y la salsa, ¿verdad? De la viuda, así, disfrutándolo. Oye, Pedro, te invito mañana, vamos a hacer una carne asada. Y tenían ahí sus chorizos y tenían sus mollejas y tenían también la carnita y el pollo. Y Pedro comiendo cosas nuevas, comía con los no judíos. Pero cuando vino un grupo de Jerusalén o de parte de Jacobo, y ahorita vemos esa parte, de repente como que metió, ya sabes, como que cascabeleó Pedro. La verdad, vamos a ser honestos, el apóstol, a veces lo vemos así como que el apóstol, pero son como nosotros, ¿sí? Son como son santos, pecadores, igual que nosotros, redimidos por Cristo. Y eso es lo que está en contexto aquí. Entonces Pablo ve esta situación que está pasando con Pedro, y entonces se ve en la necesidad de enfrentarse a él cara a cara o encararlo, porque lo que hacía era reprochable. Ahora, para poder entender esto que estamos hablando, tenemos que entender que la ley de Moisés, te hago un mini resumen así rapidísimo. Está dividida en varios tipos de leyes. Las leyes civiles, rituales o ceremoniales, algunas que se llaman apodícticas, otras que se llaman causísticas, leyes sobre los alimentos. Las leyes, dice Hebreos, que quedaron obsoletas, a excepción de lo que Jesús redefinió y tomó del Antiguo Testamento de una manera para ponerle otro énfasis. Jesús vino y trajo otro énfasis. Dice la Biblia que Jesús no vino a abrogar, a negar la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo la cumplió? Siendo Él perfecto, siendo Él la justicia de Dios para sustitución de todos nosotros como pecadores, y cumplir la ley delante de Dios, o la justicia de Dios. Pero sin meternos así como en tanto rollo, las leyes civiles pues eran, por ejemplo, no matarás, no robarás, algunas de esas leyes que incluían cuestiones civiles. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Él decía, tú oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo que cualquiera que odie a su hermano ya lo está matando en su corazón. Entonces Él definió este tipo de leyes. Las leyes apodícticas, que son leyes que expresan una verdad, un paradigma de lo que se espera, no es un caso por caso. Ese tipo de leyes del Antiguo Testamento Jesús las resumió en Levíticos 19:18, en ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, tú puedes leer todo ese pasaje de Levítico, te lo recomiendo, léelo, y da un montón de consejos muy buenos. Por ejemplo, dice, cuando tú vayas a cosechar tu viña, no rebusques las últimas uvas, deja un poco de uvas para la gente pobre, ¿sí? O sea, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos consejos muy buenos que Jesús todo lo resume a ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo nada más voy a leer aquí dos versículos antes de ese. El versículo 17 y 18 de Levíticos 19 dice: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Básicamente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús resume esas leyes apodícticas que se le llaman, o causísticas, de caso por caso, la resume a ama a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes de los alimentos básicamente quedaron obsoletas. Para los gentiles quedaron obsoletas. Fue lo que se acordó en Hechos capítulo 15. Pero las leyes
rituales o ceremoniales, esas sí de plano quedaron para los gentiles olvidadas. No se renueva básicamente ninguna de las leyes ceremoniales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te hago toda esta explicación? Porque recuerda que los judíos que vienen a visitar Antioquía, yo no sé si vinieron a visitar porque le llegaron chismes tú puedes, al leer el libro de los Hechos cuidadosamente, puedes ver que a Pablo se le manda a llamar, y en un punto le dicen: oye, nos dicen que andas predicando que los judíos se aparten de la ley de Moisés. Y básicamente lo que Pablo hace es que él aclara, porque muchas de las cosas que llegaban a Jerusalén llegaban como chisme, como hoy en día, ¿sí? No sabes qué es lo que pasó en un lugar, en una iglesia, pero se sube al Facebook el chisme de algo que alguien grabó así escondidas. Mira, el pastor dijo eso, y hasta lo edita, y sale el pastor diciendo una barbaridad, y corre así la cosa y se hace un chismesote. Algo así estaba pasando en ese tiempo, posiblemente. Y total que cuando vemos esta realidad y Pedro se ve inmiscuido en que visitan unos judíos de Jerusalén y se hace para atrás, entonces ahora sí, Pablo, ¿qué hace? Lo encara o lo confronta, porque lo que Pedro estaba enseñando sin decirlo era básicamente, déjame te lo explico de otra manera. Lo que Pedro estaba diciendo, o quien estaba quedando mal con la actitud de Pedro, era la gracia. Era la gracia. Lo que la gente en la actitud de Pedro no lograba comprender era cómo era la gracia. O sea, porque entonces Pedro se ve metido en algo que tiene que ver con racismo o con clasismo o algún tipo de cosas de ese tipo, y se ve enredado aquí. Versículo 12, lo vuelvo a leer, dice: pero antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Podemos ver que Pedro disfrutaba de la libertad de convivir con los gentiles, pero entra esto ahí en el corazón de Pedro. Ahora, el Pedro que tú y yo conocemos, si tú te acuerdas un poquito, es un hombre valiente. ¿Qué le pasó a Pedro? Porque él fue él metía la pata cuando andaba con Jesús, ¿te acuerdas? Él que decía las cosas, el que dijo aquella gran revelación de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que más adelante, cuando se derrama el Espíritu Santo, se levanta enfrente de todos, comparte delante de 3,000, y luego después comparte delante de 5,000, y se enfrenta. Pedro encara al concilio de los religiosos y les dice: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Bueno, yo creo que lo que le pasó es que, como nos pasa a todos los creyentes, nos vamos acomodando en la iglesia. ¿Sí? Nos vamos, una vez que vas agarrando cierta madurez y que te va gustando la vida de la iglesia, de repente, como lo decíamos el domingo en la plática de la máscara de la religión, de repente todos nos vemos tentados, pero también nos vemos tentados en aparentar algo. Pero ya te dije, la que sale mal parada ahí viene siendo la gracia, y Pablo, como el defensor del evangelio de la gracia, lo tiene que encarar, le tiene que hablar. El legalismo consiste en exaltar un modelo de iglesia por encima del movimiento que es la iglesia. La iglesia es un movimiento. De hecho, la iglesia pierde la esencia de iglesia cuando se pierde de vista que es un movimiento de predicar la realidad de que Jesús está vivo. Y cuando se pierde esa esencia de predicar en el resucitado, en Cristo, se convierte simplemente en una reunión de personas que piensan todos igual. Y eso es lo que está pasando ahí. Viene este grupo de judíos y quieren meter a la iglesia de Antioquía a este modelo de iglesia donde todos pensamos lo mismo. Y entonces Pablo se levanta para defender la diversidad que había y la unidad que debe de haber en el corazón. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí cuando leemos eso es: ¿estamos haciendo iglesia para nosotros mismos o estamos haciendo iglesia para alcanzar a otros?
Porque es muy fácil hacer iglesia para sentirnos cómodos nosotros, para voltearnos a ver a nosotros y decir, mira, me gustó cómo aquel danza, ¿verdad? Y ya sabes, los estilos de danza van cambiando de acuerdo a los años. Antes la danza era así más conservadora, se hacía así, y ahora es más moderna, simplemente un brinquito. Se convierte esto, si perdemos la esencia de que esto se trata de predicar del resucitado, o sea, de Cristo, y hacemos de esto una cueva donde nos sentimos cómodos con gente que piensa igual que nosotros, se pierde la esencia de la iglesia. Se pierde la esencia de lo que Cristo dijo que es la iglesia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que está enfrentando Pablo ahí? ¿Estamos haciendo iglesia para nosotros mismos o estamos haciendo iglesia para alcanzar gente? ¿Estamos enamorados de nuestro modelo de iglesia, del edificio, o estamos enamorados de alcanzar gente, de mostrarles a la gente? Porque mira, yo me entregué a Cristo ya hace algunos años, pero yo vengo a una iglesia que fue construida originalmente, si a lo mejor me pueden corregir aquí mis padres si están viendo la transmisión, pero creo que fue construida en 1892. La iglesia se llamaba La Trinidad. Era una iglesia metodista que yo me acuerdo bien que cuando se cantaba un himno acerca de la Trinidad, oh, la Trinidad, la Trinidad, las personas enamoradas de su edificio volteaban a ver el edificio y decían, la Trinidad. ¿Sí me explico? Porque estaban tan enamorados de su modelo, de su idea de iglesia, que después hubieron terribles problemas por pelearse por un edificio. Y muchas iglesias trabajan en ese concepto como de herencia de la abuela. Ya sabes, ¿no? Como que la abuela te heredó un mueble. Está horrible el mueble, pero como lo heredó la abuela, no lo puedes sacar de la casa. Ni se te ocurre decirle a tu esposa, oye, lo quiero sacar. Es que era de mi abuelita. Y ya sabes, ¿no? Cuando hablamos de muebles de la abuela y de herencias así de cosas ahí en un cuarto, todas, híjole, es que así somos, ¿verdad? El cuarto, me acuerdo, el abuelito de Alma tenía un cuarto lleno de mugres, pero mugres de los 60, 70, 80, 90, mugres, y nadie las podía tocar. ¿Y qué pasó cuando se fue? Pues todas las tuvieron que tirar. Básicamente, tuvieron que hablarle a uno de esos de fierro viejo y se vendió todo por 200 pesos. Y a veces defendemos tanto nuestro modelo como ese tipo de cosas que perdemos la esencia de que esto no se trata de eso, sino se trata de predicar a Cristo, de darlo a conocer con aquellos que no le conocen. Por eso te digo, a veces muchas iglesias empiezan a funcionar bajo ese concepto, pero a lo largo del camino se enamoran de su modelo de iglesia. Todo esto que está pasando, estos dos versículos que estamos leyendo aquí de Pablo y de Pedro, eso es lo que está pasando. Venían los judíos defendiendo un modelo y Pablo les dice, no se trata de eso, se trata de Cristo, se trata de que Dios está haciendo un alcance. No actúes de esa manera, así como me lo regaló mi tía, me lo regaló y luego después ¿qué pasa? Entonces cuando yo fui creciendo, llegué a una iglesia y de repente te platico esta historia. Una vez estábamos nosotros allá en Monterrey y el grupo de jóvenes, cuando yo era pastor de jóvenes allá, lo teníamos en el centro, en un lugar que se llama La Casona. Y nos hicimos amigos, porque está cerca ahí el barrio antiguo, de una persona dueño de un antro. Y me acuerdo que el antro se llamaba La Tumba. Suena así bien feo, pero la tumba es un instrumento largo, así medio salsero. Sí, esas son las tumbas. Y de hecho el anuncio eran 2 tumbitas ahí, no eran 2 tumbas. Entonces un día nos dice, pues a mí me gustaría, nos hicimos amigos de él a través de otro muchacho, le compartimos el evangelio. Él quería que lo que nosotros estábamos viviendo se le diera a toda la raza que venía al antro. Nos invitó, nos dijo, bueno, en 15 días vengan y yo les voy a armar un viernes y toda la raza que va ahí, pues ustedes ahí a ver cómo le hacen, les comparten su mensaje. Eso estaba programado, mi esposo se va a acordar de eso. Pues 2, 3 días antes de ese evento,
fue la junta de pastores y llegué yo así inocentemente, chavito, 24 años, 25, líder de jóvenes, y pasa uno de esos pastores de antes, ¿no? He escuchado que uno de los líderes de jóvenes de una de las iglesias va a hacer una fiesta en un antro que se llama La Tumba. Se distorsionó todo horrible y yo quedé mal parado. Obviamente no me dejaron ir, me bloquearon. ¿Por qué? Porque vamos defendiendo nuestros modelos, nos enamoramos de nuestros modelos. Yo te lo platicaba la vez pasada. Y los modelos pueden variar, ¿verdad? Tienen sus extremos. A mí una vez el pastor de una de las iglesias donde estuve me regañó porque estaban acostumbrados a que todos los domingos tenía que haber o el poderoso Israel o los carros del faraón. Todos los domingos. Entonces ese año yo quedé de líder de alabanza todo un año ahí por errores del destino, ¿verdad? Y quedé de líder de alabanza y todos los domingos. Pero un día se me ocurrió meter otras canciones. Me acuerdo que me mandó a hablar el lunes, el martes. Siento que el espíritu no fluyó. Nos faltó meter las mismas de siempre. Porque nos enamoramos, porque sentimos así, o que van a pasar los niños y vamos a cantar la canción de los niños, ¿verdad? Y ay, los niños. Y si no se hace eso, ¿qué pasa? Pues nos sentimos incómodos porque nos hemos adaptado a un modelo. Sí, y así es en todas partes. Sí, hay pastores que si no hablan en lenguas un domingo sienten que no fluyó. Si no hubo panderos, ¿verdad? Los pasaron las 30 panderistas ahí a estorbar a la gente y pegarle con sus hebras en la cara a la gente. Perdón, a lo mejor estoy diciendo de más, ¿verdad? Pero como que sentimos que no fluye la reunión. Ahora, eso es por una parte, pero hay otros modelos que son iguales. El pastor con botitas nice y pantalón roto, chaquetita de cuero, lente de gota, diciendo palabras cool, todo tatuado. Es otro modelo que si nos enamoramos de él, aunque sea más modernito, es el mismo rollo de lo que está hablando Pablo aquí. El punto o la esencia que está defendiendo Pablo es que no necesitamos agregarle nada a Cristo, nada más y nada menos. Cristo salva, la fe salva en Cristo, ¿verdad? Esto es lo que está pasando aquí. Entonces llegamos a un punto. El punto aquí es que tener un balance es sumamente complicado. Sumamente complicado. Entonces encontramos que el balance es apegarnos lo más posible a la gran comisión. ¿Sí me escucharon? Es apegarnos a la gran comisión, porque si defendemos el modelo de los pantalones rotos y la chaquetita de cuero y el lente cool, o el modelo del trajecito y la corbata y el himno y las hojitas así para aplaudir. Yo me acuerdo en esta iglesia donde crecí, una vez llegó uno nuevo y dijeron, bueno, la hermana Elvia cumplió años, y el nuevo se levantó y todo el mundo así con su hojita, volteándolo a ver como, ¿qué hiciste? O sea, porque nos encantan los modelos. Bueno, ya dejo de criticar modelos. Como iglesia, cuando entramos a Gálatas, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿somos guardianes de un modelo o somos una iglesia guardián de seguir la gran comisión? Ahora, cuando tú ves en Lucas, Juan el Bautista está en la cárcel y le manda a preguntar a Jesús, Lucas 7:20, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Y qué le contesta Jesús? Le contesta con el modelo de la gran comisión. En el 7:22 le dice, regresen a Juan y cuenten lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien,
los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena nueva. Ese es el modelo. Aunque haya estilos y la lucecita y todo, bueno, a mí no tengo problemas con eso. Pero lo que la Biblia nos va haciendo entender es eso, que no nos quedamos en algo, sino que vamos tomándonos de lo que Dios quiere hacer para que nos movamos. Yo lo he dicho a lo largo de este principio de año, no se trata de que somos un museo, no es un museo, la iglesia no es un museo, la iglesia es un movimiento. Lamentablemente la historia nos enseña que las iglesias, cuando dejan de ser movimiento, se hacen museos. Tú puedes ir hoy en día a la catedral de Westminster en Inglaterra, puedes ir a los templos luteranos en Alemania, ¿y qué son? Museos, porque perdió la esencia de lo que era, se enamoraron de lo que había y se perdió la fuerza del evangelio. Entonces ese es el gran reto que tenemos por delante y es lo que Pablo está defendiendo. Cuando nos metemos a un modelo, nos atoramos ahí. Versículo 13. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. De modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? A veces pudiéramos pensar como que, bueno, voy a leer el siguiente versículo para explicarlo un poco más. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? ¿Qué está pasando aquí? Pareciera este pasaje, si tú lo lees así o a lo mejor habiendo escuchado algunas predicaciones al respecto, pareciera como que empezó la reunión ese día, pasó Pablo al frente, abrió su Biblia y dijo, bueno, abran su Biblia por favor ahí en Mateo capítulo 5, vamos a comenzar la reunión, pero antes de eso quiero decirles algo. Pedro, ponte de pie. Y lo avergonzó en frente de todos. No fue así. Yo no creo que el contexto es ese. Yo más bien pienso que el contexto de lo que está pasando aquí es que porque dice aquí, cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pero ¿quiénes eran todos? Los judíos. Ese grupo que había venido, posiblemente fue en una junta con ellos de evaluación. Creo que ahí Pablo le dice a Pedro, le recuerda, oye Pedro, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en Jerusalén? Lo que nos compartiste, lo que viste, el lienzo que viste bajar. ¿Te acuerdas lo que Dios te habló en la casa de Cornelio? ¿Te acuerdas? O sea, es como recordarle. Entonces, ¿por qué de repente ustedes se retraen? Porque cuando se empiezan a retraer, ¿qué pasa? Pues surge la hipocresía. Y entonces la gente nueva va pensando que esto así es, que esto es un lugar donde te pones una máscara, ya todos la hacemos de buenos cristianos y ahí la llevamos. Se promueve una influencia negativa cuando en realidad no es por donde el Espíritu nos va guiando. Entonces creo que más bien fue eso, como confrontarlo con palabras que él había dicho, y a eso va llevando al apóstol Pedro. Yo creo que fue algo de mucho respeto, pero es como si en la iglesia tuviéramos, no sé, el grupo de los pentecostales así, arminianos, así que les encanta, ya sabes, ¿no? Hay un grupo así siempre en las iglesias, pero del otro lado de la iglesia hay un grupo de gente un poquito más, no sé, más reformada, conservadora. En el momento que los grupos se empiezan a ver el uno al otro como menos, es el momento donde estamos defendiendo un modelo. ¿Estamos entendiendo? Es el momento donde decimos, oye, es que no has leído bien la Biblia. Nosotros somos los de la sana doctrina. No, es que nosotros tenemos al Espíritu.
Y empezamos a vernos así más como que tú no eres cristiano de estándar acá, o tú no eres cristiano que anda acá en las nubes. Pues al momento de defender, ¿qué pasa? Vamos en camino hacia convertirnos, en lugar de un movimiento, en un museo. En un museo donde todos piensan igual. Y eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Versículo 15 dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Fíjate lo que significa este versículo. Este es uno de los versículos difíciles, pero la interpretación podría ser esta: aunque provengamos de una raza devota a la ley, nuestra devoción y nuestra raza no nos salva. Eso es lo que les está hablando. Nuestra devoción y nuestra raza no nos salva, o no tuvieron que ver con nuestra salvación, porque tú lo dijiste, Pedro, Dios no hace acepción de personas. Es la fe en Jesucristo, y es lo que se está levantando. Entonces entramos al versículo 16, donde Pablo explica claramente en este versículo lo que es la justificación por la fe. Esta es una doctrina que yo la he explicado en diferentes momentos, se explica en el intensivo también, pero es básicamente el hecho de que Dios nos declara legalmente justos delante de Él por medio del sacrificio sustitutorio de Cristo. Cristo murió en tu lugar por ti, y ese hecho te hace a ti justo. La justicia que se derramó sobre tu vida el día que tú te entregaste a Cristo es la misma justicia que se va a requerir para que tú entres al cielo. Vas creciendo en santidad, en santificación, vas creciendo, pero esta es una declaración legal, y aquí Pablo lo explica. Versículo 16. Yo encontré este versículo en una traducción, una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, y lo voy a leer de ahí. Dice: sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Yo te dije que cada vez que leamos en Gálatas ley, podemos también intercambiar la palabra por esfuerzos humanos, porque de eso se trataba la ley, de cumplir yo para quedar bien con Dios. Entonces dice, sigo leyendo este versículo: Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por los actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Esto lo explica padrísimo. En el Antiguo Testamento, este concepto de la justicia o justificación era algo que ya daba unos destellos. Por ejemplo, en Job 9:2 dice Job: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Él mismo lo contesta más adelante para el capítulo 19. Dice: yo sé que mi Redentor vive. O sea, él mismo está contestando a través de un Redentor, de alguien que me compre, no es en mis esfuerzos. En Salmos, un libro después, Salmo 143:2 dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El ser humano por sí mismo no puede quedar bien con Dios. Necesitamos a un mediador, que Pablo es Jesús, y Pablo lo dice claramente en Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Habacuc, ya en una versión más moderna, dice: el justo por la fe vivirá. Que ese pasaje después lo toma Pedro en Gálatas, Pablo en Gálatas, en Romanos y en Hebreos viene ese pasaje hablando de que el justo por la fe vivirá. Que este fue un pasaje que se tomó en la Reforma como un bastión, como un apoyo para derrumbar todo el sistema de penitencias y de pagar y de todo esto que el ser humano va generando en formas de iglesia que no son
que no son de la Biblia. Bueno, hay mucho que decir ahí. Romanos 8:33 dice: Dios es el que justifica. Sí, Él es el que justifica. Y esto es lo que Pablo está hablando aquí con Pedro. O sea, yo sé que te eché un tremendo rollote, ¿verdad? Espero que te puedas quedar con algo. Pero lo que está Pablo defendiendo es precisamente esto que acabamos de leer: que el ser humano no se puede justificar delante de Dios, que Jesús es nuestra justificación. Por lo tanto, no necesitamos agarrar modelos, no necesitamos como ellos retraernos porque son del bando de los que venían de Jerusalén, y de repente Pedro se ve intimidado y como que cambia su conducta delante de los gentiles, y entonces los gentiles lo ven y dicen: pues ¿qué está pasando con Pedro? Si antes comía con nosotros, yo lo invité a mi casa, yo lo vi aquí, se echó unos tacos de tripitas, porque ahora resulta que ya no quiere venir. Y entonces ellos se van creando, y Pablo tiene que intervenir para decir: no, tenemos que defender la esencia de que es la justicia de Dios, de Cristo, aplicada al ser humano. Es lo que vamos viendo. Versículos 17 y 18, ya para ir terminando. Voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque es lo que están haciendo los Gálatas. Los Gálatas, ¿qué hicieron? Se enamoraron de un modelo, se enamoraron de un sistema que es que el esfuerzo humano llega a ser cautivador. Cuando tú le preguntas: oye, ¿cómo te ha ido allá en la obra que estás empezando? Pues ahí la llevamos, ya somos como 1000. Y nos encanta ese elogio carnal. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando nosotros nos dejamos ir por ese rumbo, nos hacemos transgresores o nos hacemos pecadores, porque entonces nos estamos apoyando en lo que creemos que salió como resultado de nuestros esfuerzos y no como el resultado de la gracia de Dios. Por eso Pablo, cuando tú le preguntabas, o él lo dice ahí en Corintios: lo único que me glorío son en mis debilidades. Porque las debilidades que nosotros tenemos demuestran lo frágiles que somos y lo dependiente que necesitamos ser de Cristo. Eso expresa nuestras debilidades. Por eso es en lo único que nos podemos apoyar, en que tenemos una dependencia exorbitante de la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de su Espíritu en nuestras vidas. Y es lo que está hablando aquí, es lo que está diciendo. Versículo 20 dice: pero con Cristo, 19 y 20, perdón, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Y viene este versículo 20 que es famosísimo. Dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto es ahora lo que vivo en la carne es lo que yo atravieso en el día a día. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, la esencia, lo que está explicando Pablo aquí, es que la esencia es que somos sus hijos, somos amados. De ahí debe de fluir todo lo que nosotros hacemos. Que estamos, lo vuelvo a leer: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que Pablo está diciendo ahí es lo que está diciendo, ¿verdad? Que básicamente es la manera que el creyente que ha entendido la justicia de Dios sabe que la única manera de vivir esta vida es a través de Cristo. Dice: Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea,
lo que de repente pudiera ser como que, oye, pues ahí la llevo, oye, qué bonita tu familia, híjole, pues gracias a Dios, oye, qué padre la llevas ahí en el ministerio que estás levantando, pues gracias a Dios. Todas esas cosas en las cuales a veces queremos como que alzarnos y decir, no, es que mi familia, pues me costó mucho guiar a mis hijos en el camino de Dios. No, hombre, hermano, fue la gracia de Dios, porque somos amados de Dios y porque de Él es la gloria. No es porque seamos grandes padres o grandes ministros o grandes pastores o grandes en la alabanza. Ay, híjole, ¿quién es ese? Me asustó. No, es porque, como lo dice aquí, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quédate con eso. Eso es el evangelio. Y Pablo termina diciendo aquí, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pero Cristo murió porque la ley no justifica, porque el esfuerzo humano no te pone bien delante de Dios, porque sabe Dios que nosotros como seres humanos somos pecadores. Hay quienes dicen, no, cometemos errores. No, somos pecadores y necesitamos un Salvador, no un maestro que nos alinea así como en la ortografía o en el lenguaje o lo que tú quieras. Necesitamos un Salvador. Entonces vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a ponernos de pie allá en casa, los que están en casa, si gustan ponerse de pie. Sé que de repente en la casa es difícil levantarse ahí de un sillón o de la mesa, pero si gusta alguien ponerse de pie también. Y oremos entendiendo esto, como lo dice el versículo 20, que Cristo murió, ¿sí? Y fue la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo, lo vivo en la fe en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, porque tú te has entregado por nosotros. Y lo que vivamos hoy en día, lo vivimos porque hemos puesto nuestra fe en ti y porque tu gracia se ha derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has abrazado, nos has llamado hijos. Aquí Pablo lo dice cuando está hablando con Pedro y ahora explicándolo a esta iglesia de los Gálatas. Es porque nos has amado, porque nos has hecho hijos, que nos permites vivir las bondades que provienen también de ti, Señor. Pero si hubiera alguien de los que nos está viendo o alguien aquí que no ha tenido un encuentro contigo, que a lo mejor está explorando, que el día de hoy puedas abrir tu corazón para Cristo, que el día de hoy puedas decirle al Señor, ven a mi vida, habita en mí, llena mi corazón. Que el día de hoy puedas decirle, perdóname porque he estado tratando de vivir en mis esfuerzos y no no en apoyarme en ti. Perdóname porque no es que hayas cometido errores, es que he sido un pecador y te necesito. Ven a mi vida. Tu palabra lo dice, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús está vivo, seremos salvos. Y si alguien de los que escucha o alguien de los que está aquí no ha tenido un encuentro con Cristo, no está en esa garantía que nos da su Espíritu Santo de que eres hijo de Dios, ahí donde tú estás, rinde tu vida a Él y dile, Señor, ven a mí. Ven a mi corazón, lléname de ti, enséñame que Cristo murió en sustitución por mis pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. ¿Por qué no das un aplauso al Señor?